Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Claudio Montero y he pasado los últimos 30 años estudiando arquitectura y urbanismo, organizando la más importante competición internacional de arquitectura sostenible y trabajando como agente y consultor inmobiliario. Y ahora he decidido hacer entrevistas con compañeros y amigos para compartir con vosotros nuestro optimismo sobre la ciudad, sobre la vivienda y sobre el mercado inmobiliario. Así que si os interesa saber por qué tu ciudad es como es, o cómo serán las viviendas del futuro, o cómo invertir en el mercado inmobiliario, os invitamos a que os quedáis con nosotros a la conversación y hagáis comentarios. Bienvenidos a Céntrico. Hoy nos acompaña Marta Velasco. Marta es abogada, durante muchos años ha trabajado en uno de los grandes bufetes de abogados de este país y ahora mismo es directora del Departamento de Legal y Compliance de Ohio Outdoor Living. Si me permites, voy a decir un poco de qué va la empresa. En este caso vamos a hablar de campings de lujo. Y lo digo porque normalmente hablamos de inmobiliario directamente, o de arquitectura o de vivienda, y creo que normalmente cuando oímos hablar de un camping, difícilmente lo asociamos al inmobiliario. Entonces hablaremos de urbanismo, hablaremos de inmobiliario y hablaremos de camping, y no sé cómo lo vamos a hilar, pero bueno. Buenas tardes, Marta. Muchas gracias por aceptar y por acompañarnos esta tarde. Es un placer acompañarte, gracias a ti por la invitación y nada, encantada de estar este rato con vosotros. Pues arrancamos. Solemos arrancar, como he dicho en la presentación, hago las entrevistas con compañeros y amigos, sois todo gente con la que he tenido ocasión de trabajar, estudiar o compartir algún tipo de experiencia profesional. Tú y yo nos conocemos desde el año 2017, correcto, que parece que es antes de ayer, pero cuando haces realmente la relación de actividades no está tan cercana, pero sí, en un curso sobre urbanismo y desarrollo inmobiliario, del que yo era director académico, que hicimos en el ilustre Colegio de Abogados de Madrid y donde tú eras profesora de urbanismo en ese caso. Y luego hemos mantenido determinado contacto, sobre todo porque tenemos gente en común y trato, y al final estamos en el mismo sector y con inquietudes muy similares. Pero para los que no te conocen, te ven hoy y te escuchan por primera vez, yo suelo hacer una pregunta muy corta, para una respuesta en principio corta, que es ¿quién es Marta Velasco? Vale, pues Marta Velasco es una apasionada del urbanismo, con vocación total por el derecho. Mi familia materna, parte de mi familia materna, mi abuelo, tíos y demás empezaron con un despacho familiar y yo desde pequeñita sabía que iba a ser abogada como ellos. Pero es verdad que bueno, o sea, al final el urbanismo lo toco tangencialmente en la universidad y no es hasta cuando empiezo a trabajar cuando realmente me empapo del urbanismo y digo, es que esto es lo que quiero hacer, ¿no? Pero sí, o sea, soy eso, me encanta lo que hago, que yo creo que, como me decías tú antes, te tiene que gustar mucho lo que haces y tienes que estar en un ambiente muy bonito como el que tú tienes aquí en Real Estate, ¿no? Y bueno, soy muy optimista también, por eso me ha encantado la iniciativa. Y yo creo que eso, con alegría, con pasión, con ganas, los proyectos salen adelante. Y ese también es un poco, yo creo, el punto del urbanismo. Todo el mundo tiene una concepción errónea muchas veces, ¿no? Por todo lo que conlleva. Pero yo estoy convencida que gente profesional, con ganas, con pasión, es la que realmente hace que esos proyectos sean realidad, ¿no? Sí. Me has respondido muchas cosas. Yo tengo las preguntas en orden. He de decir que creo que has respondido a la pregunta número 4 y 5 ya directamente, vale, pero permíteme que vuelva un poco atrás y te pregunte, porque me has hablado de tu familia, que está más adelante, sí, pero te pregunto, ¿dónde naces? Vale. ¿Y en qué entorno urbano te has criado? Tú dices que el urbanismo te apasiona, sin embargo, claramente no era tu vocación, pero sí la del derecho. Entonces, solemos preguntar qué entorno urbano, por entender cuáles son tus experiencias de pequeñita, de ciudad, de entorno, de no sé qué. Y siempre hacemos la misma pregunta, que a mí me da una idea muy clara de ese entorno, y es, ¿ibas andando al colegio? Sí, iba andando al colegio, sí. Nací en Madrid, mis padres son madrileños los dos, y bueno, sí, desde pequeña he vivido en ciudad, o sea, en barrios muy céntricos de Madrid. Es verdad que nos hemos cambiado por circunstancias mucho de casa,
pero desde pequeño, o sea, puedo decir, de los 3 a los 12 iba andando al colegio. O sea, un entorno urbano consolidado Total. completamente, Sí. y donde has vivido la calle de manera natural. Sí. De hecho, como te decía antes, yo me considero urbanita, ¿no? Y quizá es mi marido el que me ha sacado de ese concepto y me ha abierto las miras al campo, que yo era algo que no había tocado nunca. Y ahora veo que en mi familia el campo es súper necesario y también es un foco, yo creo, o esa parte de urbanismo, ¿no? Que lo llaman la España vacía, ¿no? Que realmente no está tan lejos y que es, bueno, accesible para todo el mundo, que no hay muchos proyectos que puedas decir o muchas actividades que puedas decir que son accesibles a todo el mundo y del que aprendes constantemente. Pero sí, soy urbanita. O sea, que en el futuro te veo viviendo en el campo. Pues no lo sé, Dios dirá. Te falta esto. O en un camping, como hemos dicho. Bueno, sí, ya te anticipo que la palabra camping no nos gusta nada, nos genera sarpullidas, pero... Esto le gusta a Laura, porque Laura quiere que sembremos polémica y discutamos casi o algo así. O sea que sí. Si te estamos metiendo el dedo en el ojo por decir camping, no está mal. Ya veremos ¿Nos explicarás por qué? ¿Por qué tiene de malo? Eso es. Vale. Como te decía, la pregunta 3 era ¿qué te lleva a estudiar la carrera de Derecho y si tienes algún referente en tu familia? Luego fíjate que... Sí. Me dices que no, que el urbanismo no. Estudias el máster de urbanismo en el CEU. Sí. ¿Por qué decides estudiar ese máster? Porque cuando terminas sí que empiezas a trabajar en diferentes empresas y de despacho de abogados, y he visto incluso que en derecho público, en derecho aeronáutico incluso, sí. Pero luego decides estudiar el máster de urbanismo. ¿Qué te lleva hasta ahí cuando no era en principio tu vocación? Vale. Pues muy fácil, como te decía, me encantó en ICADE un profesor que él daba derecho administrativo, que se llama Francisco Martínez Vázquez, me encantó. Y realmente yo creo que cuando un profesor te impacta, ya sea en el colegio, en la universidad, yo creo que todos tenemos a una persona, si te preguntan, ¿quién te impactó realmente en el colegio y en la carrera? Lo sacas muy rápido y fíjate que pasan muchísimos años y pasas muchísimos años en tanto el colegio como en la carrera. Y ese profesor a mí me impactó y dije, quiero hacer algo de derecho administrativo. Y claro, somos los perros verdes porque todo el mundo le gusta el M&A, el societario, quiere hacer grandes transacciones y el que te dice quiere hacer derecho administrativo dices, uff. Y entonces es lo que me pasó. O sea, es lo que queda para los que no lo sacan o no sé qué, ¿no? Sí. Somos no es vocacional, ¿no? Bueno, o no suele serlo. No suele serlo, ¿no? Quizás llama mucho más la atención estar involucrado en transacciones grandes de compra-venta de sociedades y demás, pero luego al final ves que todas las ramas del derecho están metidas en una transacción, o sea, no por liderarla eres más parte de esa transacción, ¿no? Quizás lo ves desde otro punto, desde otra perspectiva más tangencial, pero yo hoy, después de toda mi trayectoria profesional, te puedo decir que si quieres enterarte de toda la transacción, te enteras perfectamente, si quieres ser parte, lo eres. Y precisamente el urbanismo para mí ahora es una materia esencial para muchísimas transacciones. ¿Por qué? Porque al final es tan específico, ¿no? Que tú sacas la bandera muchas veces de, oye, cuidado, y te dicen, no, pero solucioname esto. Bueno, se puede solucionar, si nadie dice que el urbanismo no se pueda solucionar, pero hay que dedicarle tiempo y sobre todo hay que enfocar bien el tema que haya. Pero bueno, no me voy de mucho. Me encantó Derecho Administrativo y entonces, antes de acabar la carrera, decidí hacer unas prácticas en un despacho mediano. Entonces empecé en un despacho mediano y cuando hice la entrevista me preguntaron, un despacho mediano muy reconocido por ser mercantilista, y me preguntaron, ¿de qué quieres hacer las prácticas? Le dije, administrativo, y me dijeron, ¿qué? Sí, de administrativo. Pues nada, dentro. Claro, porque no tenían a gente que quisiera hacer eso. Y entonces ahí yo trabajé para Jesús Avezuela Cárcel, que es un letrado del Consejo de Estado espectacular, y fue el que realmente me enseñó asuntos de urbanismo, porque hasta entonces nada. Y entonces pensé,
me gusta. O sea, me encanta administrativo porque es verdad que el urbanismo, quizás desde la perspectiva jurídica, tiene muchísimo componente de derecho administrativo. Luego está muy vinculado con la arquitectura, como tú muy bien dices. Entonces, es una parte del derecho, pero que te hace tener una visión muy general y es muy bonito porque al final construyes. Y yo creo que eso, pocas ramas del derecho puedes decir, ¿no? Yo, si me permites el apunte biográfico, Sí. yo recuerdo ese curso donde nos conocimos, que era un curso, el título era Urbanismo y Desarrollos Inmobiliarios. Yo soy arquitecto, en mi momento yo hice la especialidad de urbanismo. Ahora, por lo menos en la Politécnica no existe como tal, pero yo en su momento la hice. O sea, entonces yo dirigía ese curso dirigido a abogados e impartido principalmente por abogados. Bueno, yo recuerdo, como yo dirigía y estaba presente en las clases, estar como un alumno más, porque mi sensación es que era mi materia, pero me estabais contando un montón de cosas desde otro punto de vista que yo no manejaba. Entonces, tú misma dices, no, es que el urbanismo tiene esto y tiene lo otro, no sé qué. Aquí hacemos hincapié muchas veces en qué es el urbanismo o cómo lo vive, porque siendo la misma disciplina, pero es completamente diferente desde el punto de vista del abogado, en cuanto a las cosas que tiene que tener en cuenta y de las que trata y cómo lo orienta y no sé qué, que desde la arquitectura, que la arquitectura al final lo que no pensamos en físico, o sea, pensamos en entorno, en cómo va a ocurrir la ciudad, cómo se va a relacionar. Me hablabas tú ahora mismo del barrio, de tus sensaciones de este barrio, pues nosotros pensamos en esas cosas, pero no caemos tanto en cuál es la herramienta, cuál es el instrumento, cuál es el informe, cuál es el dictamen que hay que hacer y qué trascendencias tiene. Eso, bueno, pero sí que es verdad que recuerdo ese curso con mucho cariño porque yo también aprendí y aprendí mucho porque de repente era mi materia pero contada por otros. Claro, desde otra perspectiva, y es que es así. Pero somos, o sea, para mí el urbanismo sin un arquitecto al lado, o sea, yo no podría hacerlo. Con lo cual, creo que eso, que nos complementamos muy bien, es muy técnico. Entonces, es verdad que también genera un poco de rechazo por eso, porque la gente cuando hablas de edificabilidad, de aprovechamiento, no. Y esa parte también es muy bonita, saber hacer fácil lo difícil, porque es verdad que, bueno, pues que necesitas un pelín de formación, yo creo, para entender muy bien todo. Y necesitas también que te gusten las reglas o que te guste lo que tú dices, esa complejidad de que todo está establecido. Por ejemplo, en la escuela de arquitectura había alumnos directamente que rechazaban la asignatura o la especialidad de urbanismo porque tenían ese punto más de creatividad o de diseño, donde el urbanismo, por lo menos el urbanismo en España, no el urban planning a nivel internacional, pero el urbanismo en España está muy encorsetado. Sí. Entonces había alumnos que directamente rechazan precisamente por eso que tú estás describiendo como bueno, para ellos será todo lo contrario. Sí, según cómo lo mires, ¿no? En el año 2013 publicas ya un artículo en revistas del sector sobre la ley 8/2013, de repente ahora te hago poner la memoria y volver hacia atrás. Esa es la ley del 26 de junio de rehabilitación, regeneración y renovación urbana, que se habla de ella como la ley de las tres R's, ¿vale? ¿Recuerdas el enfoque del artículo o puedes explicarnos a los que no somos abogados en qué consistía esa ley? Sí, o sea, bueno, para mí, fíjate que fue como muy al inicio de mi carrera, pero me encantó hacer ese artículo y me encantó sobre todo ver el enfoque de la ley, ¿no? Porque al final siempre pensamos el legislador, ¿no? Pues no está mirando bien, porque claro, hasta el 2000... Se legisla desde los despachos, decimos siempre, ¿no? Bueno, pero fíjate, cada vez más yo estoy viendo cómo desde la administración piden o hacen mesas redondas, incluso, oye, pues se sientan en una mesa, reúnen a los grupos, a los stakeholders involucrados y los relevantes para la toma de decisiones y se están haciendo mejor, yo creo, cada vez las leyes. Pero esta como ejemplo, bueno, al final tenía una perspectiva que es que el suelo finalista como tal se acaba. Y de hecho, ahora mismo, o sea, ya a mí que me encanta hacer desarrollos urbanísticos y creo que tengo algo de experiencia en ello, ya ahí no hay transacciones en suelo finalista. Lo vemos, las ciudades
repregunto, y no Sí. te quiero cortar, pero repregunto, Sí. porque nos escucha mucha gente que no está en el sector. ¿Qué es un suelo finalista? Un suelo finalista, ¿vale? Es un suelo urbano consolidado, es decir, bueno, pues un suelo vacante en la ciudad. Es un solar. Un solar, exacto, que cuenta con los servicios, alcantarillado, agua, luz, pues todo esto. O sea, tú lo que dices es que esta ley sale porque los solares se nos terminan. Se terminan. ¿Y entonces cómo lo soluciona la ley? Y entonces lo que hace es mirar o poner el foco en cada uno de los edificios ya existentes. O sea, la regeneración urbana, ¿no? Y la rehabilitación de los edificios. Que yo creo que al final, bueno, se están viendo, ¿no? Muchísimas operaciones que están sucediendo en Madrid. Sin ir más lejos, la de Hermosilla era, ¿no? O sea, un edificio existente que se derrumba para hacer una promoción residencial de lujo, gran lujo. Y bueno, pues eso antes, ¿había opciones? Sí, pero o sea, lo que potencia al final las leyes es el mix de usos, el cambio de uso, todo esto, la ley de las 3 Rs lo potenció al máximo. O sea, ya no era un modelo expansivo, ¿no? Sino que vamos a un modelo intensivo, que al final, pues eso, el suelo, que es nuestra materia prima más preciada, se acaba. Se acaba. En ese artículo hablabas, y estás mencionando ahora con otras palabras, pero sí, hablabas de mejor ciudad versus más ciudad. Correcto. ¿Crees que se ha cumplido? Han pasado más de 10 años desde entonces. ¿Crees que lo hemos cumplido? ¿Crees que el espíritu de esa ley sí que estamos creciendo hacia allá? Yo creo que sí, que vamos bastante en la línea, y yo creo que sobre todo las administraciones, ¿no? Pues fomentando el Plan Vive en la Comunidad de Madrid, ¿no? O sea, bolsas de suelo vacantes que existían y que decía todo el mundo, bueno, ¿y esto qué pasa? ¿No? Otro solar que me está viniendo ahora mismo a la cabeza, el Príncipe de Vergara con Uruguay, al lado es un edificio militar, hay un solar que ahora ves que empieza a moverse. Entonces, pues eso, solares vacantes, dotacionales, que le cambias el uso, eso es precioso. ¿Meterías, por ejemplo, en este saco a toda la operación campamento como tal? ¿O esa no llega a ser tanto porque sí que desarrolla nuevo planeamiento? Sí, justo. Vale. La operación de campamento es más planeamiento. Es como hace 10 años las tablas Anchinarro, Monte Carmelo. Bueno, 10 no, 20 años. Alguno más, sí. No, por ejemplo, estaríamos hablando del Peri de Mau Calderón, que está aquí al lado. Correcto. Eso ya era ciudad, ya estaba. Sin embargo, había quedado obsoleto los usos. Uno, el Estadio Calderón, otro, la fábrica de cerveza Mau. Se demuelen, se crean nuevas calles, o sea que sí que es urbanismo, y hasta que ese suelo vuelve a ser solar, como tú decías, para edificar. Sí. En el 2014 es cuando empiezas a trabajar para uno de los despachos más importantes de este país. Correcto. Sale siempre en los top 10, o sea, ahora lo diremos, y quien quiera que mire prensa y cotille que sale, que es Pérez Llorca Abogados. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo das ese salto? ¿Nos has ido contando cómo pasas de un sitio a otro? Sí. ¿Cómo llegas a Pérez Llorca? Pues precisamente cuando me incorporé a raíz de mi experiencia en este primer despacho de abogados, veo que lo que realmente me gusta es el urbanismo, entonces decido hacer el máster del CEU, del cual soy ahora profesora, y voy a una feria de empleo. Bueno, pues al final, oye, estaba en un despacho que no me terminaba de convencer, ¿no? Y entonces decía, bueno, pues voy a ver si realmente consigo algo de urbanismo. Entonces, en un foro de empleo... ¿Directamente? Di mi currículum a una persona que la tengo que mencionar, María López Olivares, que la adoro, y me dijo urbanismo, entonces se le encendió la cara. Bueno, nada, vente, te vienes enseguida, me llamaron, empecé el proceso y nada, la verdad es que, ya te digo, o sea, para mí es el MUOT me abrió muchísimas puertas porque... El MUOT es el Máster de Urbanismo y Ordenación del Territorio del CEU. Correcto, sí. Porque esa era la formación que necesitaba para complementar lo que yo ya sabía, pero es muy completo, toca todos los ámbitos, y entonces, al final, yo estaba haciendo al mismo tiempo 2 máster, el máster en el CEU y el máster en Pérez Llorca, porque cada día que estás ahí es que, o sea, otra cosa no, pero aprender
todos los días aprendes ¿Cómo algo nuevo. recuerdas esos primeros, no sé, meses o el primer año en Pérez Llorca? Muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. ¿En qué sentido? En el O sea, sentido... te lo pregunto como curiosidad, ¿no? Sí, Porque sí, para sí. lo que te decía antes, ¿no? Para los que no somos abogados es un mundo. Tú hablabas, por ejemplo, te viene de familia, tal, luego ya algo tienes en tu cabeza o lo has vivido de niña en casa. Pero para los que no tenemos familia de abogados ni tal, es como un mundo un poco opaco. O sea, yo estoy en Pérez Llorca, el edificio es magnífico, Sí, de Rafael de la Hoz, pero no entendemos un poco cómo funciona, ni el sistema de empleado, asociado, socio. Parece como muy establecido esos periodos donde vas creciendo profesionalmente o en la carrera. Entonces entiendo, sí que no me suena raro lo que tú me dices, es muy difícil porque es un despacho muy grande, entiendo que muy, vamos a decir, que busca la excelencia en todo momento por ellos y por el tipo de clientes que tenéis. Entonces, ¿cómo recuerdas, aparte de difícil, esos primeros momentos? A ver, muy difícil, ¿por qué? Porque compatibilizar el máster, porque el máster son viernes por la tarde, sábados por la mañana, el executive, ¿no? Compatibilizar el máster con el despacho, era muy difícil, porque al final Pérez Llorca, eso te da una formación espectacular, te da soft skills, ya no es solo saber sacar un papel, como decíamos allí mucho, sino también cómo hablar, cómo comunicarte, cómo hacer fácil lo difícil, cómo transmitirle a un cliente las cosas desde un punto de vista optimista, ¿no? Optimista, pero al mismo tiempo realista. Lo que te decía antes, las cosas hay que ponerlas encima del papel, pero hay que saber cómo se afrontan, ¿no? Pero al final requiere muchísimo esfuerzo y dedicación, porque tenemos, como tú bien has dicho, yo ya no estoy allí, pero teníamos clientes muy exigentes y al final, pues imagínate, si tú tienes que hacer un desarrollo urbanístico, pues en Pérez Llorca a lo mejor estás haciendo 15 desarrollos urbanísticos al mismo tiempo. Entonces, necesitas gente que sepa que es difícil y de ahí las categorías, ¿no? El socio, pues al final tiene una labor comercial muy importante, gracias al cual comen, por así decirlo, o da de comer a toda su gente, ¿no? O puede contratar a toda su gente porque tiene muchísimos encargos. Y luego el estrato es, y bueno, yo creo que el objetivo fundamental es tú empiezas, te van formando y esa formación al final es un ten con ten, ¿no? Yo te voy formando y quiero que sigas conmigo a lo largo de mi carrera. Por eso al final el crecimiento del abogado, que es exponencial, no está tan limitado por categorías, pero sí por meritocracia. Pues cada X años, todos los años te hacen una evaluación y si cumples objetivos y demás, asciendes, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, eso al final, como pasa en todos sitios, tú vas ganando experiencia, ¿no? Sí, estamos de acuerdo. Experiencia y lo que tú has didicho en tu profesión y en el manejo de las situaciones, de los proyectos, de los clientes. Pero yo creo, o por lo menos eso es lo que me llega a mí la percepción, que en los despachos de abogados está como más establecido. Pero si tú me dices que no y que es parecido a lo que ocurre en cualquier otra profesión. Yo creo que al final tú, un junior, tienes, para formarte, tienes sobre todo que hacer una labor mucho de ver documentación. Que es aprendizaje realmente al final. Por supuesto, que es ver casos, ver sentencias, ver jurisprudencia, ver tal, y como lo que nosotros mal decimos los abogados, picar, ¿no? Picar, picar y picar. El asociado forma al junior, le va diciendo esto es así, por esto, por esto, por esto, tienes cuidado, mira ese papel y entonces claro, tú conforme vas evolucionando, yo me acuerdo que yo veía a mi jefe, mi jefe que ha sido toda la vida, Alberto Igor, que yo tardaba 3 horas en mirarme un dossier y él en 15 minutos me decía, ¿te has fijado en esto? ¿Te has fijado en esto? Y yo, ¿pero cómo lo hace? Claro, luego te das cuenta y me decía, no te preocupes porque tú en unos años serás capaz de hacer lo mismo. Y claro, efectivamente. Al final llega, ¿no? Llegas y te das cuenta. Y entonces también es muy bonito porque ves la evolución, la perspectiva, cómo creces como abogado, pero esos primeros años son muy duros. Porque claro,
lo que tú ves que a tu jefe le cuesta 15 minutos, a ti te cuesta 3 horas. 3 horas cada papel, y entonces por eso al final, pues, no tienen la mala fama de que trabajas muchísimas horas, que es verdad. ¿Pero por qué? Porque al final buscas la excelencia, lo has dicho tú. Entonces, tiene que pasar muchos filtros, el del junior, y todo es una cadena que tiene que ir rodando perfectamente cada pieza para que todo funcione. En el momento en el que algo no funciona, puede haber un error. ¿Puedes decirnos, si te lo sabes, cuántos abogados son o eran cuando tú dejaste la oficina en Pérez Llorca? Porque nos hagamos una idea de tamaño de empresa y capacidad. Sí. Pues mira, yo empecé en 2014 siendo 60 aproximadamente y ahora son 400. Vale, porque creo que da una idea del tamaño del despacho que estamos hablando y de lo que mueve. Ha crecido a doble dígito todos los años, que es es algo, la gente, la verdad es que, yo creo que es once in a lifetime, ¿no? Como dicen. Pero sí, al final tú te estás ganando tu marca, ¿no? La marca la ganas todos los días, ¿no? Con tu trabajo. Yo creo que al final el tema de la marca personal es muy importante. Cada uno de nosotros dejamos un poco huella en cada una de nuestras acciones, tanto a nivel personal como profesional. Sí. Y en un despacho de esa categoría tienes que hacerlo. Bueno, yo he de decir que tanto en el curso que hemos mencionado del Colegio de Abogados como luego en el máster MBA Inmobiliario de IPE, Alberto Ibor, que has mencionado, y otros tantos, fuisteis bastantes profesionales de Pérez Llorca los que disteis clases, y mi experiencia, sin ser abogado, es que efectivamente se notaba perfectamente vuestro conocimiento de la materia, vuestro manejo de la materia en el día a día, es decir, no erais los típicos docentes de universidad donde es puramente académico, sino que tenéis la práctica del día a día, y luego creo que acompaña a todos, no sé si os lo dan también allí, esa vocación docente, o sea, lo entendíamos y en el alumnado y en la parte del profesorado que me toca a mí, no éramos abogados y sin embargo se entendía la materia, o sea, no hacíais para nada la materia oscura, sino todo lo contrario. Sí, que yo he tenido profesores que te venían a leer el libro y dices, para eso no me... Claro. Sí, eso ya lo he leído yo. Yo tengo ahí ¿cómo se llama? No me acuerdo, de esta editorial que te saca todos los años el librito de inmobiliario con la jurisprudencia y todo eso. La RDU. Es que no sé cómo se llama. Da igual. Si esto lo hacemos así, lo hacemos muy fácil. Pero sí que dices que para leerme el libro ya me lo leo yo en mi casa. Claro. O sea, entonces, nosotros... sí, el memento. El memento inmobiliario. Sí. Entonces, coge uno y dice, ¿queréis saber de urbanismo? Pues ya está, coges el memento y empiezas por aquí. No. Dice, referencia a 7097, jurisprudencia, titular de un derecho de goce. Y dices, pues nada, para cuando quiera. O sea, me refiero que el derecho inmobiliario y urbanístico es espeso y pues yo sí recuerdo las clases de Pérez Llorca, las tuyas y las de tus compañeros, donde realmente hacíais clara la materia y se entiende y hasta donde tú necesitas, porque muchas veces el abogado necesita hasta un punto y el cliente no necesita tanto. Totalmente. De todas maneras, y sin que sea esto una clase ni un examen, Marta, como yo estoy mirando qué hacéis, qué no hacéis, ¿verdad? Voy a preguntar varias cosas de esas que desde fuera no entendemos y tú sí, y entonces a ver si lo que estamos diciendo nos lo pones claro. ¿Vale? ¿Sí? Sí. ¿Qué es una due diligence, por ejemplo? Que además, como lo decimos todo en inglés, ¿a que sí? Mola más, pero ¿qué es? Pues una due diligence al final es analizar desde todos los puntos de vista una operación, ya sea una due diligence de una compraventa de una sociedad, ¿no? O de una compraventa de un activo. Pues al final es en un documento que te recoge desde el punto de vista legal todas las posibles contingencias que te puedes encontrar. Entonces, eso es lo que hacemos los abogados. Tú le encargas a Pérez Llorca, por ejemplo, una due diligence de, pues mira, sin ir más lejos, de Ojai Resorts, pues nada, te coges y cada departamento de Pérez Llorca te analiza, tú le facilitas la documentación, por supuesto, y ellos, con base en la documentación y sobre la documentación, te van sacando riesgos, contingencias, que pueden ser, pues lo que decimos, ¿no? Green flags, o red flags de, oye, esto cuidado porque es un marrón. ¿Y para qué te sirve? Para negociar.
Es decir, suele haber una vendors due diligence, que es la que hace el vendedor, que es, oye, yo vendo mi empresa o vendo un activo y quiero sacarlo al mercado, y para sacarlo al mercado yo te digo cómo está, pero normalmente el comprador, y eso es, due diligence al final es como el deber de diligencia, ¿no? Yo suelo contratar a mis abogados, arquitectos y demás, porque claro, imagínate, en muchas ocasiones nos ha salido a nosotros una due diligence y desde el punto de vista urbanístico bien, pero le decimos, cuidado que puede ser que el suelo esté contaminado. Y efectivamente, llega el técnico y te dice, sí, es un suelo contaminado y la descontaminación vale tantos millones de euros, etcétera, etcétera. Entonces, también tiene que ser una due diligence no solo legal, sino técnica. Bueno, yo recomiendo, vamos. Sí, por ejemplo, nosotros trabajamos o colaboramos con compañeros donde, por ejemplo, en la venta de un edificio, que también es muy claro, hay que hacer una due diligence técnica por parte del arquitecto o los ingenieros para ver en qué estado está la estructura, si está cumpliendo o no la normativa urbanística o aún fuera de normativa, lo que son las instalaciones del edificio. Recuerdo una cosa que tuvimos el año pasado que tenía un montacargas para vehículos, tenía un parking subterráneo. Nunca había llegado a estar en funcionamiento. Entonces, solo el coste de puesta en marcha o actualización de esa maquinaria tenía un impacto muy fuerte en el precio de compra-venta del edificio. Claro. Entonces, bueno, pero para mí la mía me parece muy evidente. Bueno, la legal me parece que tiene mucho más recovecos, más vueltas. Sí. Sí, pides de todo, ¿eh? O sea, pides... Vamos. Yo tengo aquí anotado vuestras urbanísticas, medioambientales y energéticas. Sí. ¿No? Sí, pero bueno, al final sale todo, ¿eh? Sale en juicios, sale tema laboral si tienes empleados, todo. Te hacen como, yo lo llamo como un escáner, ¿no? Pasas por el escáner y sales. ¿Y tú recomendarías, por ejemplo, eso, o debería haber algún tipo de mecanismo, sin ser tan exhaustivo como el que hacéis, para una compra de un particular, cuando se compra una vivienda, por ejemplo, o cuando hace ese tipo de inversión, o un local comercial? O sea, yo siempre recomiendo que estés bien asesorado. Eso desde luego, pero es verdad que una compra de un piso no te hace falta un despacho de ese nivel. De hecho, los despachos grandes no suelen tener a personas físicas como clientes, suelen tener a personas jurídicas. Entonces, un buen asesoramiento sí, tan exhaustivo no, porque al final, pues eso, en un piso pues sabes las cargas más o menos. Pero en un edificio entero, ojo, porque ya tienes que mirar muchas más cosas, claro. Sí, pero siempre hay que estar bien asesorado. Yo he tenido muchos clientes que han hecho due diligence malas o quizás no gastándose mucho dinero, y es uno de los mayores problemas porque luego arreglar eso... Sí, cuesta más que si se hubiese negociado en su momento o si se hubiese comprado con ese Totalmente. O sea, sin ir más lejos, un caso concreto que no voy a mencionar, pero compraron un suelo en Marbella justo antes de que se declarara la nulidad del plan general. Lo compraron como suelo urbano y 5 meses más tarde se declaró la nulidad y pasó a ser rústico. Entonces, claro, el impacto es... Desde ese momento no puedes arrancar proyecto, puesto que es un rústico, luego no está declarado como solar. Luego, en ese caso, supongo que tuvieron que esperar a ver cómo se resolvía el fuera de ordenación o si se redactaba un nuevo plan general de ordenación urbana donde incluyese esos terrenos o no, otra vez como suelo urbanizable. Correcto. Con lo cual, si se quisieron deshacer de ello, tuvieron que vender a precio de rústico, y si quisieron aguantarlo financieramente, nada. O sea, fue un impacto, tuvo un impacto grandísimo. Claro, porque al final, si hubieran hecho una due diligence buena, el abogado urbanista le tendría que haber dicho, cuidado, que el plan general de Marbella ya se ha declarado nulo por el primer tribunal y se ha recurrido y está al caer la sentencia, que reconfirmó lo que había dicho el PSJ, ¿no? O sea que los abogados sí puede ser a tu lado, pero bien informados, no enfrente. Yo no los quiero enfrente. Otro de los trabajos que realizáis para los clientes privados son tramitaciones y obtenciones de todo tipo de autorizaciones, permisos, licencias administrativas y urbanísticas para la ejecución de desarrollos urbanísticos. Sí. ¿Cómo es habitualmente este proceso? O sea, viene un cliente y os pide ¿qué? Por ejemplo.
O sea, bueno, pues al final, según lo que tengas, ¿no? Si tienes un edificio y quieres cambiarle el uso, pues hay que analizar si dentro de la ordenanza tienes un uso residencial. Imagínate aquí un edificio del barrio y queremos hacer un uso comercial, pues el urbanista te analiza qué opciones hay y qué tienes que hacer. Por ejemplo, para un cambio de uso puede ser por licencia directa o haciendo un plan especial. Entonces, claro, un plan especial ya es mínimo 1 año y medio, 2 años, no te los quita nadie. Y intervienen otro tipo de administraciones y otros procesos. Eso es, o sea, entonces tú de inicio lo que haces es decirle cuáles son los pasos y en función de eso ellos evalúan, sobre todo, ahora yo fíjate, desde la parte de empresa me doy cuenta muchísimo más del impacto económico. Del impacto económico. A mí en mi empresa todos me dicen números, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Claro. Y yo eso no lo veía desde el despacho abogado. ¿No lo veías? No. Yo sí que le decía, tienes que tener en cuenta esto, pero yo no se lo valoraba. Ya. Claro, ellos luego tienen que hacer lo que yo hago ahora en mi empresa, hacer la valoración de cuánto te cuesta a ti tener ese activo parado durante 2 años para conseguir un cambio de uso. ¿Y qué puedes hacer en el ínterin? ¿Puedo seguir operándolo como residencial y cuando tenga el plan especial aprobado? Esos son los puntos que son como más prácticos, que hay muchos, lo que hablábamos antes, ¿no? Los antiguos profesores, que yo creo que eso ya se pasó, los que te venían a hablar de su libro, tú decías, es que son muy teóricos, no me dan tips prácticos y al final lo que busca la gente son tips prácticos. Oye, y eso es realmente lo han añadido. Lo que hace un buen abogado en su empresa, ahora yo desde el punto de vista de empresa, pero es definir una estrategia y luego aportar valor. Porque yo no creo que legal, por ejemplo, yo no me considero un CECO, un centro de coste, al contrario, yo tengo que hacer que mi compañía vaya mejor. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues eso, buscando esas, no triquiñuelas, porque no son triquiñuelas, sino cogiendo la ley y diciendo de qué forma puedo sacar de esto un 200%. Y como es 200% a 2 años y en el ínterin, es un trabajo muy complicado, pero es muy bonito. Nosotros, ahora que dices eso, estamos precisamente en un proceso con un cliente que tiene un edificio de oficinas dentro de Madrid, no en el entorno más suyo, pero dentro de Madrid, que no le saca rentabilidad. Y estamos estudiando qué permite la normativa. Permite hospedaje y hay un tema de edificabilidad y planta sobre rasante y bajo rasante. Entonces estamos viendo cómo podemos justificar que la planta semisótano considerarla bajo rasante que no compute para recuperar métodos de edificabilidad, cambiar el uso a hospedaje, poder construir más y lo que eran oficinas que pase a ser hotelero o aparta hotel o ya veremos qué, y ahí es donde le vamos a sacar valor, porque de repente de que lo que nos llega aquí a nosotros como más real estate es el encargo de venta de un edificio, puro y duro, pum, véndelo, o sea, le das fotos y búscate un inversor, nosotros le damos la vuelta y le decimos, espera, que se le puede sacar más valor. Claro, entonces estamos utilizando el urbanismo para eso, tenemos la semana que viene reunión para plantearle si sí o no y le gusta, pero efectivamente es justo lo que tú has descrito, es el mismo edificio, con lo mismo, todo igual, o sea, no gastamos nada en obra, no hacemos nada, es entendiendo el urbanismo y qué se puede o qué no y qué aporta valor, lo que vendes y el que lo compra ya está comprando una cosa diferente, aunque el objeto físico es exactamente el mismo, porque de ahí puedes sacar otro negocio. Entonces, estaba describiendo eso, por eso me he acordado y lo tenemos encima de la mesa y está ahí. Sí. Más cosas que te pregunto. A lo largo de todos los años, me imagino que habéis tenido clientes de todos los colores. Y esta pregunta la he hecho por Laura. Cuéntanos, sin decirnos nombres, alguna situación conflictiva, extraña, de esas que te sorprende, que llegas a casa y lo primero que haces es lo cuentas y dices, fíjate lo que me ha pasado en la oficina, tenemos un cliente que... Te podría contar muchas cosas, pero a mí se me puso la carne de gallina, pero fíjate, no era cliente. Fue que básicamente tuvimos una reunión, sabes que al final el organismo también lo deciden las administraciones en gran parte, entonces tú te tienes que sentar, hay una labor también un poco
comercial de transmitirles lo que va a ser tu proyecto y lo que va a suponer para la ciudad y demás. Y yo fui testigo de un soborno, vamos, o sea, nos pedían muchísimo dinero, un cargo público, para que saliera ese proyecto adelante. Entonces le dijimos que obviamente nosotros... O sea, él pedía dinero a vosotros, como despacho de abogados. Bueno, como despacho no, como representantes de nuestro cliente. A nuestro cliente le pedía una cantidad astronómica para que saliera eso adelante. Y le dijimos que obviamente que eso también es muy característico, bueno, muy característico, es una pena, pero es una de las Está partes... asociado al urbanismo, sí, cuando hablamos de urbanismo en este país, eso es. A corrupción. Y entonces dijimos, no. Entonces, te piensas que eso es algo que se hacía antes y que ya no se hace, y yo lo he vivido hace 5 años. Entonces, a mí eso, vamos, me dejó la carne de gallina, que es que no se me va a olvidar en la vida. Además, impune totalmente, ¿eh? Delante de gente, tal, no sé qué. Si quieres que se haga esto, adelante. Y dijimos, no salió el proyecto. No salió. O sea, que cumplió su palabra. Cumplió su palabra. Bueno, he de decirte, no lo sé si es así o no, yo ahora hace muchos años que no toco el urbanismo como tal, como actividad. Entiendo que lo relatas así y lo cuentas así por lo extraordinario que fue. Es decir, que no es una cosa que te haya pasado con frecuencia y de manera recurrente en tu experiencia profesional. No, vale, pues por lo menos algo en eso hemos ganado, ¿no? Porque lo que suena de antes es que era bastante más común que todo. Sí, pero en realidad clientes así, no, algo extraño, ¿no? Fíjate, al final, bueno, pues que lo quiero para mañana, ¿no? Es la típica frase de despachos de abogados. Para mañana, si son las 8 de la tarde, sí, para mañana. Entonces te tienes que quedar toda la noche. O sea, es real, ¿no? Eso que cuentan es súper real. Súper real. Yo pensé que eso solo nos pasaba a los estudiantes de arquitectura. No. Pero veo que los despachos de abogados también. Sí. Bueno, mejora con la edad, digámoslo así, ¿no? Sí. O luego te quedas sin dormir por otro motivo. Exacto. Mencionabas ahora mismo a la administración, ¿vale? La administración, en este caso como el que tienes enfrente o al lado en el que acompaña, pero también son clientes vuestros en la redacción, asesoramiento de redacción, seguimiento e instrumento de planeamiento, como son planes generales, planes parciales, planes especiales, convenios de planeamiento, proyectos de reparcelación. ¿Puedes contarnos algún caso de este tipo, me da igual cualquier herramienta de planeamiento, en el que tú has trabajado profesionalmente y en qué consiste? Lo digo porque tú y yo más o menos sabemos de qué va, o los profesionales que nos escuchan, pero el común de los clientes o demás, cuando habla de herramientas de planeamiento, no entiende muy bien qué es ni en qué consiste. ¿Nos puedes contar en algún caso concreto que tú has trabajado? ¿Cómo fue el proceso? ¿Quién intervino? ¿En qué consiste? O sea, normalmente un plan general lo lleva a cabo, lo hace el municipio, ¿no? El ayuntamiento en concreto, con lo cual tú intervienes en redacción de informes jurídicos y demás. Por ejemplo, un plan parcial, que es, bueno, pues al final pasar de suelo urbanizable a suelo urbano, ¿no? Al final eso tiene un componente técnico que solemos ir de la mano de arquitectos, pero tú como abogado redactas la memoria, bueno, pues explicas un poco lo que vas a hacer. Pues es un plan parcial de tantos 1000 metros cuadrados, por ejemplo, Valdebebas, ¿no? Tiene esta morfología que, bueno, que solo lo definen los arquitectos. Los usos, pues al final dices, esta zona va a ser residencial, esta zona va a ser comercial, ¿pero por qué? Porque ya te lo define el plan general. O sea, tú ahí no puedes innovar mucho. Sigues como un poco las directrices que te marca el plan general. Pero dentro de que te lo marca el plan general, tú puedes decir, oye, pues aquí en vez de hacer un residencial libre, vamos a hacer un residencial unifamiliar, ¿no? O, bueno, pues distintas tipologías, juegas con las tipologías según lo que quiera el cliente. Entonces, eso es muy importante. El plan general sienta las bases, el cliente te dice qué es lo que quiere él y tú ya con toda esa fotografía te pones a escribir. Te pones a escribir y sobre todo guías al cliente en los pasos que hay que dar. Oye, pues tú primero presentas un documento,
para nosotros y para mí es fundamental que el ayuntamiento esté ok con esto. Sí, al final, perdóname que te interrumpa. Sí. Al final, tal y como lo describes, realmente cuando decimos por qué tu ciudad es como es, lo que estás describiendo es un proceso multidisciplinar, porque entráis vosotros como abogados, estás mencionando también en numerosas ocasiones a los técnicos, es decir, al despacho de arquitectura, estás mencionando al cliente, que en este caso entiendo que es una junta de compensación o algún tipo de herramienta, o sea, los dueños del suelo, por decirlo de algún modo, y a la vez la administración pública a nivel municipal y dependiendo de los casos entrará a la regional y tal. Entonces al final se hace entre todos, cada uno aporta una parte y vosotros... Yo creo que ahí viene un poco la complejidad del urbanismo, porque los stakeholders famosos que los llamamos son muchos los involucrados, muchos los intereses y aunar todo eso para que salga adelante. Y que no se te olvide el informe de género que luego hace que te tiren el plan general después de no sé cuánto. No voy a entrar en esa, ¿eh? No, porque luego se desdijeron, o sea que al final el informe de género no está, vamos, que no se necesita. Ya, pero que este país a veces llega a esos absurdos, si me permites, y ahí me meto en polémicas, que dices, hombre, está bien todo eso, pero dejemos... Permíteme que salte y voy a saltar porque ahí estás 8 años, creo que estás en Pérez Llorca y decides saltar. Cuéntanos por qué decides saltar o qué circunstancias se dan para que de repente, yo lo voy a decir otra vez, saltes a una empresa de campings de lujo. No, perdóname la broma, pero... Somos ecoresorts horizontales. Entonces, estamos evolucionando la categoría del camping, que es verdad, pues es como los conceptos de co-living o coworking que antes no existían y lo que hace la sociedad es ir generándolo, o no existían o sí. Al final, ¿no? Un co-living era, ¿cómo lo llamaban? ¿Un colegio mayor? No. ¿Una residencia de estudiantes? Bueno, pero no es tan... No, yo creo que no existían, ¿eh? Yo creo que realmente sí que hay un punto de innovación y de cambio de uso que no necesariamente... Sí, bueno, sí. Incluso de propiedad horizontal dependiendo de los casos. Claro, y entonces, pues igual que el co-living y el coworking, nosotros lo que estamos creando es una nueva categoría dentro del hospitality, ¿no? Dentro del sector... ¿Has dicho eco-resorts? Sí, horizontales. ¿Por qué? Porque no consumimos edificabilidad y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque nuestro modelo está especificado o destinado a estar en suelo rústico. O en antiguos campings que nosotros transformamos. ¿Y por qué? Para ir al sector lujo. Ese es nuestro foco y al final yo creo que, como os decía, la sociedad va evolucionando, va queriendo cosas distintas a las que ya tenemos y al final, desde la pandemia, hay una necesidad de estar en contacto con la naturaleza o de de no meterte en un edificio con 4 paredes cerradas como podría ser un hotel al uso y no, o sea, tú en nuestros resorts lo que puedes encontrar tienes esa necesidad habitacional que cubrimos, pero al mismo tiempo las vivencias, nosotros ofrecemos una amalgama de experiencias que puedes hacer en nuestros resorts. Pues puedes, algo que está muy de moda ahora mismo, hacer macramé, hacer talleres de cerámica, entonces al final tú estás sintiendo, viviendo, haciendo cursos de surf. El que tenemos en Nazaré, pues nuestros clientes hacen cursos de surf. Entonces ya estás sintiendo cosas distintas que en un hotel con 4 paredes. Permíteme que dé un pasito atrás, porque parece que hemos saltado de una cosa a otra sin solución de continuidad, pero has nombrado 2, que lo has pasado muy de pasada, pero que me gustaría preguntar porque nos anclan al urbanismo que estamos y has mencionado. Nuestros ecoresorts horizontales se hacen en suelo rústico porque no consumen edificabilidad. Ya son 2 conceptos puramente urbanísticos. Doy paso atrás. Sí. Explícame eso. ¿Por qué se hacen en suelos rústicos? Vale. ¿Y por qué me dices que no consumen edificabilidad? ¿O qué es la edificabilidad? ¿O qué repercusión tiene eso? Bueno, la edificabilidad es consumir en altura. Al final es metros edificables en altura. Vale. Y lógicamente... ¿Y eso no se puede hacer en suelo rústico? No, porque no tienes edificabilidad o tienes muy poca. No, el planeamiento correspondiente no te da... La edificabilidad, correcto. Entonces, ¿dónde tienes edificabilidad? En la ciudad. ¿Por qué? Porque tú al final estás aportando, ¿no?, un suelo y estás cediendo unos viales, unas farolas, ¿no? O sea, estás
aportando unos servicios públicos. Muchas cosas, bueno, servicios públicos, efectivamente, al final en el proceso urbanístico tú aportas suelo, imagínate 50.000 metros cuadrados de suelo, pero no recibes 50.000 metros cuadrados de suelo, porque tienes que hacer, pues eso, parte de todos nuestros servicios públicos, hospitales, colegios, iglesias, son cesiones que hacen los propietarios, que al final, como decimos, la lotería del planeamiento, ojalá yo tenga un suelo en el que, como dicen, ¿no?, se reclasifique y pase a ser urbano y en vez de 50.000 metros cuadrados tenga pues 5.000 metros cuadrados de edificabilidad, que es en altura. Claro, o sea, para mí ahí has pegado el pelotazo, pero no recibes lo mismo. Tú tienes que aportar, tienes que desarrollar, tienes que ceder el suelo, tienes que, pues eso, pagar toda la urbanización, o sea, que tienes que asumir unos costes muy previos, importantes. Sí, pero ese es en el proceso en el que ese suelo rústico, con todo el proceso del planeamiento y ejecución del planeamiento, pasa a ser urbano. Pero el modelo vuestro de Ecoresort me está diciendo que no, que eso implantáis directamente en suelo rústico. Bueno, es que, o sea, para tú ser urbano no puedes pasar desde rústico como tal, sí. ¿vale? O sea, tú, bueno, por ejemplo, hay excepciones, en Andalucía sí puedes, pero es un proceso largo hasta llegar a urbano. Yo de lo que te estoy hablando es de un urbanizable, que es el paso previo al urbano. Tú tienes que hacer frente y asumir todas esas cargas. Todo lo que es la ejecución de las obras para convertirlo en urbano. Eso es. Pero y pagar derramas y todo. Sí. Pero el rústico, desde el inicio, no puedes construir. Pero vuestros ecoresorts sí están en suelo rústico. Y sigue siendo suelo rústico. No hacéis el proceso. Correcto, Entonces, lo que quiero entender es eso. O sea, mi pregunta es entender eso, ¿por qué ese modelo de negocio se puede implantar en un suelo rústico? Porque nuestras unidades de alojamiento carecen de cimentación. Es decir, ahí está el truco. Eso es. Vale, eso es lo que quiero que me cuentes. Yo fabrico las unidades y las implanto en suelo rústico. ¿Por qué? Porque, o sea, son plug and play. Igual que igual que las implanto, al día de mañana, eso es reversible en el medio ambiente. Yo me las llevo. Luego, los estancos legalmente son muebles. Podrías llamarlo así. No son inmuebles. No, efectivamente. O sea, sobre eso no te darían una hipoteca, por ejemplo, el banco. Correcto, no te dan una hipoteca. O sea, que el truco de poder construir es que no construyes. Eso es. Estás poniendo unos muebles grandes, que son los ecoresort o bungalows o lo que quieras, que los utilizas como alojamiento turístico. Eso es. No computan edificabilidad porque no son edificios. Sí. Vale. Lo que pasa es que siempre necesitamos una edificabilidad mínima para zonas comunes. ¿Por qué? Porque tú cuando vas a un ecoresort de este tipo, tú lo que quieres es pues, tener los mismos servicios que un hotel. Entonces necesitas recepción, necesitas un restaurante, bueno, pues distintas zonas comunes. Por ejemplo, nosotros vamos a tener gimnasio, porque para nosotros la salud es muy importante. Entonces, bueno, pues ahí tienes ese mínimo de edificabilidad que necesitamos, pero es muy poco comparado con lo que consume un edificio. Y al final, el punto es la sostenibilidad. Yo estoy haciendo un resort outdoor, o sea, al aire libre, sin tener impacto en el medio ambiente y además ayudado de los ayuntamientos, muy enfocado a las comunidades locales, sacar jugo de las comunidades locales, que al final tú vas a Barcelona, a un hotel, y te sueltan a la ciudad. Pues hombre, nosotros no, en ese paquete de experiencias trabajamos de la mano con ayuntamientos para decir, oye, pues esta mañana puedes ir a pescar un pescado en el mar y cocinártelo y comértelo tú. Entonces ya es que tienes un recuerdo para siempre, que al final lo bonito es que los recuerdos no se borran, ¿no? Mencionas varias cosas y se me acumulan las preguntas entre lo que tú me aportas y lo que yo tengo, porque me estás aportando cosas nuevas de la parte de investigación que yo he hecho para las preguntas. Mencionan nuestros. Sé que tenéis en Nazaret, he leído en prensa pero no sé si ya lo tenéis y está funcionando en Gandía. Estamos en ello. En ello. ¿Y tenéis algún otro o futuro que se pueda contar? Que en estas entrevistas siempre al final tenéis cosas intermedias que no sé si se pueden contar. ¿No se puede contar? Nos quedamos con el de Nazaret. De Nazaret, por supuesto, y tenemos bastantes en pista.
Vale. Que es por eso por lo que tengo mucho trabajo, si no, no tendría trabajo. Vale, y entonces, no la tengo aquí, pero ya que lo dices tú. Y entonces, ahora que no estás en un bufete de abogado y eres la directora del Departamento de Legal y Compliance y tienes mucho trabajo, ¿puedes contarnos sin que nos digas en qué consiste tu trabajo habitualmente? Claro. Yo lo que hago es hacer esa tramitación urbanística Vale. de estos suelos para que consigamos hacer nuestro modelo de negocio, para que ¿no? Pues eso, para que te autoricen los X metros que te decía de zonas comunes, para que te autoricen las unidades de alojamiento, cuántas y por qué, porque eso no te lo dice el ayuntamiento, te lo dice turismo. Entonces tienes que pedir turismo te regula las plazas como turísticas. Alojamiento turístico, ¿no? Claro, en plan de alojamiento turístico. Vale. Eso Por el uso, o sea, por la actividad. En realidad ahí no actividad. entramos en la edificabilidad de la ciudad, sino es el uso de la actividad. Claro. Entonces, yo me encargo de hacer toda esa tramitación de, bueno, pues todos los contratos, toda la parte más legal, ¿no? Y siguiendo ligado al urbanismo, también en expansión. O sea, nosotros tenemos X activos ya en cartera y queremos seguir creciendo, ¿no? Y entonces, cada vez que, bueno, hay una directora de expansión y cada vez que ella hace su trabajo, que es ver Si suelos... te llega y dice, Marta, tengo un suelo no sé dónde, toma, míratelo, a ver si cumple y qué se puede implantar ahí y con qué tamaño y con... Correcto. Vale. Ella hace su check primero de que cumple todos los condicionantes que queremos, ¿no? Un fit estratégico al final, y cuando ella cumple todos los requisitos, ya pasa a mí. Y yo le digo, oye, pues tenemos que tener en cuenta que hay un arroyo. ¿Y eso significa? ¿Qué significa? Pues que pues que vamos a tener que pedir no solo autorización al ayuntamiento, sino también a la Junta X, sí, a la Confederación Hidrográfica. Entonces ya ahí se te abren las carnes. Y bueno, pues eso, es un poco, ¿no? Ver qué contingencias y cómo las enfocamos. Bueno, yo creo que con todo lo que te he preguntado y has dicho, ya hemos entendido que el inmobiliario sí llega, en este caso, al ecoresort horizontal, que tiene impacto en el modelo de ecoresort y en la viabilidad en determinados suelos, en determinados sitios. Y luego me gustaría apuntar que no estamos hablando precisamente de una pequeña empresa o una pyme, sino que sois un grupo con un fondo de inversión detrás, grande, vamos a decir así, bastante grande, está en prensa, o sea que se puede buscar fácilmente y que estáis, como tú misma estás diciendo, en proceso de expansión, o sea que de repente estáis creando una nueva categoría de inmueble y con un plan de expansión para que ese empiece a ser a partir de ahora una opción más de turismo razonable y... Justo. Vale. Con todo eso, me hablas de turismo sostenible. Yo sé que se nos va la hora, pero siempre me pasa lo mismo, ya te lo he dicho de inicio. Turismo sostenible, me dices. Parecen términos antagónicos o dependiendo de qué y cómo y qué ciudades, Barcelona la primera, pero Málaga y otra serie de ciudades, en estos momentos tiene gente saliendo a las calles para protestar por los turistas o cobrando una tasa de turismo y no sé qué. Sin embargo, tú me dices turismo y sostenible. ¿Cómo unimos esas dos cosas, Marta? Que no es tan sencillo. Bueno, pues al final el turismo sostenible es ese turismo, como te decía, que no genera un impacto negativo en la sociedad. Y ahí está, ¿no? El ESG, el conocido, ¿no? ESG, que al final es todas las vertientes, cumplir todas las vertientes, la social, lo que te decía, de qué forma puedo aportar yo al municipio, no solo en términos económicos, que obviamente eso al final pues son, ¿no? Impuestos y atracción de gente, sino pues también desde el punto de vista de empleos locales, de cómo, bueno, pues eso, cómo puedes fomentar incluso el comercio local, ¿no? Eso es muy bonito. Y luego eso, la sostenibilidad económica, por supuesto, o sea, que tengamos, que cumplas con los criterios y la de gobernanza. Bueno, al final es, ¿no? O sea, tienes como que cumplir distintos puntos y yo creo que es hacia donde va la sociedad. O sea, ahora mismo muchísima gente y sobre todo la gente joven dice,
pues eso, oye, el mero gesto, además es que todos podemos poner nuestro granito de arena, pero el mero gesto de no echar tu toalla a lavar todos los días en un hotel, ahí ya estás contribuyendo a la sostenibilidad, ¿no? Entonces, en mi empresa lo que se está poniendo mucho el foco es desde el inicio tener una sostenibilidad nativa. Obviamente, nosotros ya no generamos tanto impacto negativo a nivel medioambiental, no como otros que ahora estamos oyendo todo el rato la huella de carbono, ¿no? Pues nosotros desde el inicio no vamos a generar ese impacto negativo, pero desde el minuto cero estamos pensando, oye, en cómo, pues eso, en cómo en el mero día a día tienes sostenibilidad en el alojamiento. Pues eso, los cepillos de dientes de bambú, o sea, los materiales, la construcción del propio Ecolodge, ¿no? O sea, todo está pensado para cumplir con los criterios de sostenibilidad medioambiental. Repaso, porque de hora vamos regular. Yo sigo teniendo aquí preguntas, creo que estaría 3 días, pero voy a repasar lo que nos has contado y lo que no. Una cosa que no he dicho es que pondremos fotografías en el vídeo para que veamos de lo que estamos hablando, y yo ya tengo una edad y seguramente no me iría de vacaciones a un camping con mis hijos, pero sí me iría a un eco-resort de esto o esto. Pues yo, tiene una pinta muy diferente. Pues yo fíjate que, o sea, yo tenía esa mentalidad y pensé, nunca me voy a ir de camping. Y he estado este verano con mi familia en Nazaret y es que realmente pero no en estás este durmiendo corresor, claro, no pues estás eso es lo que durmiendo estoy en el diciendo. suelo, claro, o sea, nosotros tenemos la mentalidad de camping de tienda de campaña, no, claro, es un modelo mucho más, o sea, es evolucionado lo que tenemos ahora y mucho más evolucionado lo que vendrá. Sí, pero que efectivamente yo sí me iría a estos eco-resort. No tiene nada que ver. Y vamos, me iría yo y seguro que se iría a mis padres. O sea que el aspecto que tiene, efectivamente es horizontal. Me parece, bueno, una descripción curiosa, pero es verdad que es ajusta a la realidad. Es horizontal, pero lo que tienes es una habitación con todos los servicios que podría tener un hotel. Lo que pasa es que estás en la naturaleza. Pura. Sí. Que me ha respondido a muchas de esas cosas, pero... ¿Ves? Es que al final hablando... Sí. Se nos va... No, pero esto no lo teníamos preparado. No. Esto... Tienes que decirlo, que eso también hace mucho, porque... No, yo te quería preguntar, y por ir cerrando, eres directora, porque hemos dicho, y como esto se trata de divulgación, muchas veces hablamos en inglés las cosas y nosotros desde Mar Real Estate, lo primero, somos Mar Real Estate, no somos Mar Inmobiliaria, como debería serlo, pero bueno. Eres directora del Departamento Legal y Compliance de Ojai Outdoor Living. Compliance en los últimos años es la palabra que más se ha oído, entre otras, pero compliance, en todos sitios había cursos de compliance o certificación de compliance. ¿Puedes explicarnos en qué consiste compliance o cuál es la labor del compliance en un abogado? Bueno, al final tú haces, o sea, lo que estás verificando es que se cumplan día a día, ¿no? O sea, en español sería cumplimiento normativo, de que se cumplan todas las leyes y no tanto leyes, sino normas y políticas en la organización. O sea, por ejemplo, pues en toda organización tiene que haber una política de viajes, pues que se respete. Una política de antisoborno y corrupción, que eso, bueno, pues existe, ¿no? Y entonces, pues tú apruebas esas políticas, pero al final también tienes que hacer una labor de formación a los empleados a saber, oye, qué acciones que se pueden hacer, cuáles no. Y luego también hay un tema muy importante que es el canal de denuncias, que es darles esa seguridad de que si tienen algún tipo de problema, que Dios no lo quiera, siempre tienen a alguien al que acudir. O sea, no solo estamos, ¿no? Los abogados, como decíamos antes, no quedamos un poco de miedo, no es nuestra labor, también es de ayudar. Y yo creo que al final el departamento de compliance es muy importante porque da esa seguridad tanto a externos, porque nosotros cada vez que contratamos o llegamos a un acuerdo comercial con algún proveedor, le decimos, oye, esta es nuestra política de compliance y tú como partner nuestro, porque al final somos, ¿no? Tú estás colaborando conmigo,
tienes que respetarla. Y entonces, pues eso, antisoborno, anticorrupción, pues muchos, bueno, pues al final muchas políticas que tienes que cumplir para que tu organización tenga un perfecto cumplimiento normativo. Eso es. Me parece complejo, ¿eh? Sí, bueno, me parece al complejo. final, Primero, solo saber cuáles son las normativas que tienes que cumplir, solo con saberlas a veces. Ya, sí. en un país con 17 comunidades autónomas y además tienes diferentes instalaciones en diferentes comunidades, solo saber qué normativas son las que te atañen. Bueno, Ya. para eso estamos nosotros, Sí, para... sí, sí. sí. Vamos terminando, ¿Vale? hemos hablado de optimismo, pero en tu conversación hemos hablado de urbanismo, hemos hablado de inmobiliario, hemos hablado de turismo, hemos hablado de sostenibilidad. Me gustaría preguntarte con ese optimismo que mires un poquito hacia el futuro y que nos digas cómo crees tú que va a ser el futuro de la ciudad, el futuro del urbanismo, si es que se adivina por algún sitio cómo va a ser el futuro del urbanismo, e incluso cuál va a ser el futuro del residencial. Ya no me atrevo a decir de la vivienda, porque parece que el término vivienda se queda incluso constreñido y estamos saliendo de ahí, del residencial. Pues, o sea, yo si me dieras, ¿no? Si tuviera que hacer una carta a los Reyes Magos, que ya queda poco, yo diría sin duda que, o sea, el futuro del urbanismo tiene que pasar porque se sienten los involucrados en una misma mesa. Porque es que realmente el mayor hándicap son los tiempos. Y te das cuenta que los tiempos se podrían reducir mucho. Todo el mundo habla de un cambio de ley. No, las leyes están bien y venimos de leyes de 1956, o sea, del 78, o sea, incluso preconstitucionales. Fíjate que los conceptos son muy buenos y demás, pero yo creo que todo pasa porque se sienten en la misma mesa y se tomen decisiones. Al final es muy difícil que pido un informe a aguas, ya, pero no tienen recursos las administraciones públicas. Entonces, si realmente queremos agilizar, y por eso ahora todas las leyes de simplificación administrativa, no, pero es que no es tanto eso, que se sienten, somos personas al final. Y yo creo que de verdad muchas veces te das cuenta que hablando ¿no? Oye, le he derivado este tema a carreteras. Hablas con carreteras y carreteras no se han enterado de lo que tienen que hacer. Entonces, una mera reunión explicativa de este es el proyecto o este es el proyecto de ciudad, hacia dónde queremos crecer, eso sería fundamental. O sea, sé que hay ayuntamientos que lo hacen, pero si se hiciera sobre todo a nivel estatal, Solucionaría. para mí sí, muchísimo. Bueno, pues lo ponemos en la lista de los Reyes Magos. Sí. Según hablabas de ello, en nuestro sector, eso es lo que se llama o se está intentando impulsar, es la metodología Lean Construction, sí. Es sentar a todos los agentes en un proyecto edificatorio y tal. El tuyo es, tal y como yo lo he entendido, es un Lean, pero ampliado al urbanismo y por tanto implica a administraciones y demás. Pero bueno, no sé si llegaremos. Traeremos a alguien, porque además es amigo, aquí de Lean Construction, intentaremos explicar lo que es y veremos hacia dónde podemos empujar. En estos momentos te doy las gracias. Acabamos, no sé cómo vamos de hora, pero acabamos. Gracias por venir, gracias por el rato. Yo creo que la hora se pasa muy rápido y hemos hablado de muchas cosas. Cuando veamos de nuevo, te aseguro que creo que es para ir tomando notas. Hemos hablado de muchas cosas. Gracias por los aprendizajes. Porque yo creo que entendemos mucho mejor qué es un abogado urbanista y qué hace y que echáis muchas horas y que la cosa es compleja. O sea, pero que estamos para ayudar. Eso también es importante verlo así. Recurriremos a vosotros. O sea, yo me he apuntado varias cosas que después te preguntaré para nuestros clientes de Más Real Estate. Los que nos habéis visto hasta este momento, yo os recomiendo ahora, y saldrá sobre Impresionado, la página web de Ojai. Creo que merece la pena. En este caso no es tanto para aprender de urbanismo o de inmobiliario, pero sí para organizar las próximas vacaciones o el próximo fin de semana, porque merece mucho la pena. O sea que sí recomiendo que echéis un vistazo. Gracias a todos los que nos habéis acompañado. Como siempre os digo, si os ha gustado, darle al like, suscribiros al canal, y lo que os pido últimamente es, ya que como decía Marta, somos personas, algo más sencillo que solo interactuar con las redes sociales es copiar este enlace y mandárselo a ese amigo, a ese compañero que según habéis estado escuchando os ha venido a la cabeza porque se dedica a algo parecido o tiene un caso que o creéis que le puede interesar. Por lo demás, nada más, muchas gracias y hasta la próxima.
Adiós.